Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre me emociona muchísimo grabar un nuevo vídeo para ustedes y hoy, prepárense porque tenemos un tema que, da mucho de qué hablar. Y es que como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel, la estrella turca que nos roba el corazón con su talento y belleza. Y por supuesto vamos a desentrañar la verdad detrás de su reciente ruptura amorosa, que anhela ahora, y créanme les aseguro que se van a sorprender. Pero antes de que empecemos a profundizar en los detalles, no puedo dejar de recordarles que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque, como siempre, aquí nos mantenemos al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. ¿Listo? Empecemos. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel mundial. Su carrera despegó de manera espectacular con series como Güneşinkler, pero fue su papel en Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, el que la catapultó al estrellato internacional. La química entre ellos en la pantalla fue tan fuerte que traspasó la ficción y se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Y claro, eso nos llevó a una gran expectativa sobre la relación, los fans querían saber más. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no siempre dura para siempre. Después de un tiempo juntos y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia fue un bombazo, un terremoto en el mundo del fandom. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta decisión? La verdad, como siempre, es compleja y difícil de obtener. En el mundo de las celebridades, la información es escasa y a menudo manipulada. Sin embargo, hemos recopilado información de varias fuentes, incluyendo entrevistas, declaraciones de personas cercanas a la pareja y análisis de sus redes sociales, para ofrecerles una visión lo más completa posible. Una de las razones más comentadas y que más se rumorea es que la diferencia de planes de vida entre Hande y Kerem pudo haber sido un factor importante. Se dice que Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional y en nuevos proyectos. Kerem, por otro lado, parecía estar más interesado en otras cosas, como viajar y quizá tomarse un tiempo para sí mismo. Estas diferencias en sus objetivos a largo plazo pudieron haber creado tensiones y dificultado la convivencia. Otra teoría, aunque menos concreta, sugiere que la presión mediática y la atención constante de los paparazzi pudieron haber afectado la relación. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado, es algo que puede desgastar cualquier vínculo. La falta de privacidad y la imposibilidad de disfrutar de momentos íntimos de forma natural pudieron haber contribuido a la ruptura. Por otro lado, y aunque no está confirmado oficialmente, algunos rumores apuntan a diferencias en la comunicación y en la forma de gestionar los conflictos. Es común que las parejas tengan desafíos en la comunicación, y en el caso de Hande y Kerem, la presión de la fama pudo haber exacerbado estas dificultades. Sea cual sea la verdadera razón, o la combinación de varias, lo cierto es que la ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué anhela Hande Erçel ahora? ¿Qué busca en esta nueva etapa de su vida? Pues bien, si algo hemos aprendido de Hande es que es una mujer fuerte, decidida y con mucha ambición. Tras la ruptura, se ha enfocado aún más en su carrera, en su desarrollo personal y en construir un futuro sólido. La hemos visto participando en nuevos proyectos, asumiendo roles cada vez más desafiantes y explorando diferentes facetas de su talento. Una de las cosas que Hande parece anhelar es la independencia y la libertad. Quiere tener control sobre su vida, tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. Esto se refleja en su elección de proyectos, en sus colaboraciones y en su estilo de vida. No se conforma con lo establecido, sino que busca constantemente nuevos retos y oportunidades. Otro de los anhelos de Hande es la autenticidad. Quiere ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Busca rodearse de personas que la valoren por quien es y que la apoyen en sus sueños. Esto se ve reflejado en sus relaciones, en sus amistades y en su manera de comunicarse con sus seguidores.
No tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, de expresar sus opiniones y de defender a que yo en lo que cree. Además, Ande parece anhelar el amor, pero un amor que la complete, que la impulse a crecer y que le brinde felicidad. Un amor que la respete, que la valore y que la apoye en sus metas. No busca cualquier relación, sino una que sea significativa y que le aporte algo positivo a su vida. Y hablando de amor, y por si se lo preguntan, Ande ha sido relacionada con algunas personas después de su ruptura con Kerem, incluyendo a Hakan Sabank, un empresario turco de renombre. Aunque no hay confirmación oficial de una relación, los rumores y las fotos que han circulado en las redes sociales sugieren que podrían estar saliendo. Y es que ya la hemos visto disfrutando de momentos juntos, y aunque ella no ha dado ninguna declaración oficial, las especulaciones siguen creciendo. Pero más allá de las relaciones amorosas, lo que realmente me parece que Ande anhela es la felicidad. Quiere ser feliz consigo misma, con su vida y con su carrera. Quiere disfrutar cada momento, aprender de sus experiencias y rodearse de personas que le aporten alegría y bienestar. Y por supuesto creo que la felicidad para ella también implica tener un impacto positivo en el mundo, utilizando su plataforma para causas importantes, como la defensa de los animales y la promoción de la salud mental. Y ahora, llegamos al momento crucial de nuestro vídeo. ¿Qué podemos concluir sobre la ruptura de Ande y Kerem y sobre lo que anhela Ande ahora? En primer lugar, la ruptura entre Ande y Kerem fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Aunque la razón específica de la separación no sea del todo clara, es evidente que la diferencia de planes, la presión mediática y las posibles dificultades en la comunicación influyeron en su decisión. En segundo lugar, Ande ha demostrado ser una mujer resiliente, con mucha fuerza de voluntad y con una gran determinación. Tras la ruptura, se ha enfocado en su crecimiento personal, en su carrera y en construir un futuro prometedor. Anhela la independencia, la autenticidad, el amor y, sobre todo, la felicidad. Y por último, Ande es un ejemplo de cómo una persona puede superar las adversidades, aprender de sus experiencias y seguir adelante con optimismo y con la frente en alto. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, para reinventarse y para encontrar la felicidad. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Tienen alguna opinión sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿Qué piensan de lo que Ande anhela ahora? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en compartir sus ideas, sus teorías y sus opiniones. Me encanta debatir y leer lo que piensan. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar un like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.